Buenas tardes, señores estudiantes. En la conferencia de hoy nos vamos a remitir a un tema de importancia como es dolor en los miembros, sobre todo en los miembros inferiores. Un tema de relevancia por cuanto es de mediana frecuencia a nivel de la consulta. Entonces vamos a estudiar lo que concierne a dolor en los miembros inferiores sobre todo, ¿no? Cátedra de Pediatría de la Universidad Técnica de Manabí. Bueno, el dolor en los miembros, sobre todo en los miembros inferiores, radica su importancia porque es un dolor musculoesquelético y forma parte de una de las consideraciones importantes porque representa la causa más frecuente de dolor a nivel en pediatría. Por lo general, cuando los niños se quejan de esta molestia, no existe un antecedente traumático evidente, sino que simplemente los pacientes se quejan de que tienen dolor de manera intermitente desde un tiempo variable antes de que ellos soliciten esta consulta médica. Bueno, epidemiológicamente el dolor musculoesquelético en pediatría realmente no se le ha dado la relevancia que merece, porque se estima que aproximadamente entre un 10 a un 20% de los niños en edad escolar lo pueden presentar. Las mujeres presentan el dolor con mayor frecuencia que los varones y la incidencia máxima ocurre entre los 13 o 14 años. Diversos estudios, sobre todo uno realizado en Finlandia o en Reino Unido en escolares, revelan que alrededor del 15% de este grupo escolar presenta dolor musculoesquelético. En Estados Unidos, el dolor musculoesquelético es responsable de 7% de las consultas de atención primaria. Podemos en su etiología verificar dos causales, una de origen orgánico y una de origen psicosomático. El dolor de origen orgánico es unilateral, por lo general no motiva que el bebé tenga una dificultad en la marcha, es un dolor que aparece en las mañanas y se localiza en articulaciones frecuentemente. Entonces podemos encontrar que puede haber dolores por traumas, como son las fracturas de los tejidos blandos y del deslizamiento epifisiario, ortopédico. Bueno, estos también son dolores que se constituyen, ya tienen una causa en general, o sea, motivan una causa. Por ejemplo, mire, el síndrome de Legg-Pertes o el de Osgood-Schachter, este motiva una deficiencia a nivel de lo que es la articulación, igualmente los traumas. Por eso son dolores de tipo orgánico, o sea, obedece a un causal. El dolor es unilateral, va a revestir, porque por ejemplo la enfermedad de Legg-Pertes va a revestir en cojera, siempre aparece en la mañana y se localiza en una articulación de preferencia. Por ejemplo, si hubo un trauma, este niño tuvo un trauma de lo que es el tobillo, por lo tanto aquí tuvo su fractura y va a motivar cojera y dificultad y dolor, ¿no? Si es infeccioso, pues puede ser bacteriano, como una artritis séptica o una osteomielitis en general, ¿no? Si es por una enfermedad del colágeno, como el lupus eritematoso sistémico, va a causar dolor e inflamación de las articulaciones. Si es neoplásico, el dolor orgánico que presenta en una leucemia, por ejemplo, que es una neoplasia, en este caso que es la que estamos mencionando acá, ocurre al final de la enfermedad y son dolores cuando ya los blastos invaden lo que es la médula ósea. Entonces son dolores y empieza el paciente a cojear sin causa aparente y habría que investigar un fondo orgánico como es la leucemia. Tumores como la esquiocitosis, la displasia fibrosa, el sarcoma de Ewing o el osteosarcoma, que son los más comunes en pediatría y que van a limitar la marcha motivando cojera. A nivel hematológico, la hemofilia, sobre todo cuando hay hemartrosis, sangran las articulaciones y esto motiva que limite la articulación en especial. Nutricional, cuando hay déficit, en este caso pues de escorbuto o raquitismo, déficit de vitamina C o D va a motivar alteraciones por la forma de lo que son los huesos y esto va a motivar dificultad para la marcha. Endocrino, el hiperparatiroidismo y el hipotiroidismo pues van a relacionarse directamente con articulaciones óseas que motivarán pues dolor de origen orgánico, sobre todo en la marcha. Y la artritis, depende de la articulación que se afecte, puede ser una artritis reumatoidea juvenil o también asociada a las fibromialgias y de acuerdo a esto pues va a dar limitaciones en la parte osteomuscular, dificultando una marcha adecuada en los pacientes. Y el otro motivo etiológico es lo que concierne al dolor de origen psicosomático, donde vamos a encontrar que es la sensación de anestesia o de parálisis y sobre todo va a referir dolor a nivel de las extremidades. Ocurre más frecuente en los adolescentes, en aquellos niños que son hijos de padres sobreprotectores o para llamar la atención cuando hay una mala comunicación familiar.
Según la edad, la incidencia es mayor al 10%. En los preescolares, de 3 a 5 años, puede ser motivado por traumatismos, muy frecuente el dolor de crecimiento, la sinovitis transitoria o la hipermovilidad. En escolares, sobre todo en la edad de 6 a 9 años, es muy común por traumatismos, etiología mecánica como la osteocondrosis o la enfermedad de Sever. Y en los adolescentes entre 10 a 14 años, la causa más frecuente son los traumatismos, etiología de causa mecánica como un síndrome de sobrecarga o la osteocondrosis, sobre todo el síndrome de Osgood-Schalter. ¿Cómo evaluamos a un niño que tiene dolor en las extremidades? Cuando vamos a evaluar a un niño con dolores en las extremidades, o sobre todo en la parte musculoesquelética, en primer lugar vamos a identificar de dónde proviene este cuadro clínico, de dónde viene toda esta sintomatología. Y inmediatamente nos procedemos a la evaluación y a la anamnesis, donde vamos a interrogar antecedentes familiares y personales, cómo es la evolución del dolor, los síntomas de inicio, antecedentes traumáticos significativos, y si el dolor es constante o intermitente. También vamos a averiguar la duración de los intervalos sin síntomas y si ha habido evaluaciones previas por el mismo motivo o por un motivo similar. Las patologías de mayor gravedad generalmente causan síntomas sistémicos como es fiebre, tiempo de duración, se asocian a rash, pérdida de peso, limitan su actividad física, se acompañan de hiporexia, cambio de patrón en el sueño. Es decir, que las patologías muy graves pues se asocian a síntomas de origen sistémico. En la anamnesis vamos a averiguar fiebre, que nos irá a guardar una relación directa con infecciones osteoarticulares como la artritis séptica, osteomielitis, etc. Si hay neoplasias, por ejemplo en la leucemia, podemos encontrar la fiebre asociada a la dificultad para la marcha. En procesos inflamatorios, como la artritis idiopática juvenil, el lupus, el eritematoso sistémico y la vasculitis, presentan dificultad para la marcha y también se asocia a fiebre. Antecedentes traumáticos, mecánicos, localización, tiempo transcurrido hasta la aparición de los síntomas, sobre todo la localización, que motivan un patrón doloroso. En el caso de si la lesión es diafisaria, el traumatismo va a ser muscular, puede ser por una fractura o por tumores óseos. Si el patrón doloroso es metafisario, pues se debe a una epifisiólisis, a una osteomielitis, a tumores. Y si es articular, es una artritis, por ejemplo, puede ser una artritis séptica o inflamatoria, o a trastornos mecánicos. Si el patrón doloroso es inflamatorio, va a haber rigidez tras el reposo prolongado y sobre todo la molestia va a ser más matutina. Si el patrón doloroso es mecánico, el dolor se asocia con la actividad física y sobre todo se acentúa más en las tardes. Bueno, vamos a ver dentro de las variantes del dolor, de los dolores musculares, vamos a ver osteoarticulares, el síndrome de dolor nocturno idiopático, también conocido como dolores de crecimiento. Es un cuadro de dolor agudo, generalizado, recurrente, que afecta por lo menos a miembros inferiores. Su causa pues no se determina de manera concreta, probablemente es miofacial y su naturaleza es benigna. Afecta de 4 a un 34% de los niños en edad escolar. Y aproximadamente el intervalo de edad en que aparecen es entre 3 y 13 años, no tiene predilección por sexo. Se presenta en el día, en lo que es la noche, tarde a noche, después de un periodo de descanso, desencadenado en ocasiones con actividades físicas a las cuales el niño no estaba acostumbrado. Y el curso suele ser recurrente, con episodios que pueden durar varios meses. El síndrome de dolor musculoesquelético idiopático puede ser difuso o localizado. Difuso, dolor en 3 o más áreas, y localizado se localiza en solo miembro. La duración es difuso, al menos 3 meses, y se localiza la duración de mayor de una semana con tratamiento médico dirigido o mayor de un mes sin tratamiento. Difuso se excluyen otras patologías y en el localizado se excluyen traumatismo o se asocian a otras patologías. El tratamiento, pues la terapia física es una de las mejores opciones del tratamiento de estos dolores de crecimiento, asociado en ciertas ocasiones a analgésicos y puede ser los AINES en los periodos de crisis dolorosa. También es importante la realización de masajes y aplicar paños o baños tibios que van a mejorar este cuadro clínico. También contribuye a la mejoría los ejercicios de estiramiento porque van a mejorar la flexibilidad, mejoran la circulación sanguínea local y general del músculo, permitiendo un mejor drenaje de los elementos mediadores finales de la inflamación y que van a ser los causantes del dolor y el edema. El pronóstico.
En general, pues, se realiza el pronóstico teniendo en cuenta estos aspectos. Que el dolor de los miembros de al menos 3 meses, un dolor intermitente con intervalos libres de síntomas días o meses, que el dolor no se relacione con las articulaciones, que el dolor sea suficientemente intenso para que interfiera con las actividades cotidianas y a la exploración física, laboratorio y radiológico estén dentro del rango normal. Otra variante es el síndrome de hiperlaxitud articular generalizada benigna. Esto se debe, es un rango de movilidad articular superior al considerado como normal porque hay una laxitud del tejido conectivo preauricular. Esta hiperlaxitud generalizada se manifiesta en enfermedades hereditarias del tejido conectivo. Cuando estas no están presentes, hablamos de que hay una hiperlaxitud articular generalizada benigna. Clínicamente va a haber rigidez articular, tumefacción de carácter leve, luxaciones o subluxaciones articulares recidivantes, artralgias, después de realizar ejercicio físico o una actividad a la cual él no estaba acostumbrado. El diagnóstico se basa en la presencia de criterios de estos autores, modificados por Vir, y se requieren de al menos 3 de los siguientes criterios. Hiperextensión pasiva de los dedos hasta que estos estén paralelos a la superficie de extensión del antebrazo, aposición pasiva del pulgar en la superficie flexora del antebrazo, hiperextensión activa de más de 10 grados de ambos codos, hiperextensión activa de más de 10 grados de ambas rodillas, apoyo de las palmas de las manos en el suelo flexionando las caderas con las rodillas en extensión completa. El tratamiento consiste en evitar actividades que vayan a empeorar o que desencadenen estos síntomas, prevenir los traumatismos en articulaciones y en los ligamentos realizando fisioterapia activa que nos va a permitir que el paciente mejore el tono y lo que es la potencia muscular. En aquellos niños que tienen muchos síntomas se puede disponer de los AINES de forma discontinua, sobre todo cuando ocurren los episodios dolorosos. Encontramos también dentro de este grupo el síndrome de dolor difuso idiopático y aquí encontramos 2 tipos de patologías, la fibromialgia y la fatiga crónica. La fibromialgia se va a caracterizar por la presencia de un dolor no inflamatorio. Se constituyen síndromes de sensibilización central o de amplificación del dolor, entre los que se halla la distrofia simpático-refleja y la fibromialgia juvenil. Este proceso es benigno, aunque su curso es crónico y a menudo repercute en la calidad de vida del niño y su familia porque imposibilita ante la localización del dolor las actividades diarias de los niños cuando realizan sus crisis. Hay hipótesis de todo tipo, incluyen factores genéticos, ambientales, infecciones, trastornos neuroendocrinos, hiperactividad simpática, trastornos del sueño o alteraciones psicosociales. Puede haber una sensibilización o una hipersensibilización del sistema nervioso central, que esto va a motivar que haya un incremento de la percepción del dolor, consecuencia de determinados cambios neuroquímicos en el nivel del sistema nervioso central. Epidemiológicamente, la fibromialgia juvenil representa el 7.7% de los diagnósticos que realizan los reumatólogos pediatras y la frecuencia de su presentación es mayor que de las formas del adulto, ocurre en un 8.8% en niñas y un 3.9% en los niños. Y la edad donde más vemos fibromialgia juvenil está entre los 13 y 15 años. Muchos autores han descrito la enfermedad en edades de niños desde los 9 años hasta los 17 años. Clínicamente aparece un dolor generalizado en todo el cuerpo, puede afectar ambos hemicuerpos, tanto superior como inferior, y a todo el esqueleto axial. La región lumbar va a recibir la parte cervical, los hombros, lo que son las caderas, las rodillas, las manos y la pared torácica. Y este dolor puede verse modulado por factores como el grado de la actividad física, la ansiedad, el estrés y cambios climáticos. Entonces, más bien estas condiciones pueden contribuir a exacerbar más el dolor. Cuando hay alteraciones del sueño de estos pacientes, esta va a ser variable de uno a otro. Desde una dificultad para conciliarlo hasta tener un sueño agitado, superficial o entrecortado, hasta dormir pocas horas consecutivas. Al examen físico vamos a encontrar puntos dolorosos en la fibromialgia, en el occipucio, que es en la base del cráneo, en la inserción de los músculos suboccipitales, en la columna cervical, en la cara anterior de la apófisis transversa entre C5 y C7, en el trapecio, el dolor va a ser en el punto medio del borde superior, supraespinoso en el borde medial de la espina de la escápula, a nivel de la segunda costilla, en la inserción del pectoral con la unión costocondral, en el epicóndilo distal a 2 centímetros de distancia, en el glúteo medio, un cuadrante supraexterno de la nalga,
el trocánter mayor posterior a la prominencia trochanteria, en la rodilla, la almohadilla grasa en el aspecto medial de la interlínea articular. Para el diagnóstico se requiere la presencia de dolor de 11 de los posibles 18 puntos de afectación. Exploraciones complementarias a nivel para tener en cuenta en el diagnóstico de la fibromialgia juvenil, la analítica, en el hemograma y restantes de fase bioquímicas elementales con hierro y ferritina, las hormonas tiroides, las enzimas musculares, sobre todo la CPK, serología de los virus habituales, estudios de imágenes, sobre todo el estudio inmunológico para descartar fiebre reumática y lo que es una artritis reumatoide con los ANA. Y a nivel de imagen, ecografía musculoesquelética, radiografía simple, gamografía ósea y otras exploraciones como son la electromiografía y la polisomnografía. El diagnóstico se basa en la constatación de los siguientes apartados: dolor localizado, un dolor de duración de al menos 3 meses, dolor a la palpación de al menos 11 de los 18 puntos característicos, exploraciones complementarias normales y exclusión razonable de otras patologías. El tratamiento. En primer lugar, el tratamiento es la educación sobre la enfermedad. Se debe de informar todos los aspectos convenientes al niño, adolescente y a sus padres. A los niños en la medida en que ésta sea posible para que ellos mejoren el conocimiento de su enfermedad y sepan que su abordaje es a largo plazo porque este proceso es crónico. Realizar ejercicios físicos de predominio aeróbicos que van a mejorar los síntomas generales y van a reducir el dolor y aumentan la calidad de vida en los pacientes que tienen fibromialgia juvenil. Relajación. Utilizar técnicas de relajación individuales o grupales tuteladas por un experto van a aliviar en muchos casos la sintomatología general y dolorosa de nuestros pacientes. Y en la terapia es conveniente la intervención de un psicoterapeuta siempre que pueda ser recomendado. Los fármacos, como tratamiento farmacológico, más bien vamos a basarlo en el uso de analgésicos y antiinflamatorios para intentar controlar el dolor en las fases agudas, aunque a largo plazo por lo general suelen ser ineficaces. El síndrome de fatiga crónica, SFA abreviado, y la encefalomielitis miálgica, condiciones crónicas de etiología desconocida que se manifiestan por fatiga incapacitante, malestar, dificultad para dormir, dolores articulares, musculares y dificultad para concentrarse. Su causa es desconocida, pero pueden involucrarse factores psicológicos. Algunos afectados pueden presentar una variante de un cuadro depresivo, de ser ansiosos o algún trastorno de la personalidad, asociarse a cuadros infecciosos como el virus de Epstein-Barr, inmunoalergénicos, etc. La mayoría de los pacientes, niños y adolescentes con estas patologías tienen los mismos síntomas que los adultos y algunas diferencias. Por ejemplo, los adolescentes tienen intolerancia ortostática. Por ejemplo, ante el ortostatismo van a presentar mareo y aturdimiento y otros síntomas que se desencadenan cuando entra en ortostatismo. Los problemas para dormir en los niños pequeños pueden manifestarse como una falta de energía habitualmente en ellos, y a diferencia de los adultos, los niños y los adolescentes no suelen tener dolores musculares y articulares. Sin embargo, hay dolores de cabeza y de estómago que son más comunes en los pequeños. Los niños más pequeños posiblemente no tengan capacidad de describir bien lo que es el dolor. Los síntomas comunes relacionados con el sueño en los niños y adolescentes con esta patología incluyen dificultad para conciliar el sueño, permanecer dormido, somnolencia durante el día y sueños intensos. En los adultos, el diagnóstico de esta patología requiere un tiempo de enfermedad de al menos 6 meses, pero en los niños y adolescentes se diagnostica después de 3 meses de enfermedad. El síndrome de fatiga crónica en los niños y adolescentes es un trastorno que causa impacto en la calidad de vida. Por eso es importante un diagnóstico y tratamiento precoz, y su diagnóstico es evidentemente clínico, considerando las medidas terapéuticas más empleadas como son el ejercicio gradual y el tratamiento sintomático. Entonces, como consecuencia de que la causa no puede ser identificada y que hay controversias acerca de las posibles causas, el tratamiento debe realizarse en forma individualizada, considerando especialmente el apoyo psicológico. Otra variante es la distrofia simpático-refleja o síndrome de dolor idiopático regional. Es un dolor idiopático que se localiza regionalmente, que afecta por lo general a miembros inferiores, acompañándose de alteraciones del sistema nervioso autónomo, como una hiperactividad simpática. La etiología es desconocida, probablemente multifactorial, y la edad de presentación es la adolescencia o preadolescencia,
teniendo predilección por el sexo femenino en una relación de 3:1. Existen criterios diagnósticos para el síndrome regional complejo, como ustedes lo aprecian aquí. Sin daño a los nervios principales se diagnostica grado 1 o grado 2. No se requiere para el diagnóstico. Un 5 a 10% de los pacientes no tendrán opciones, ¿no? Entonces tenemos aquí las principales características para el síndrome crónico. La clínica de esta patología consiste en un dolor continuo en la región afectada acompañada de hiperestesia, percepción exagerada de un estímulo doloroso y o alodinia, que es una interpretación de un estímulo no doloroso como doloroso. El tratamiento es multidisciplinario, fundamentalmente basado en la fisioterapia, y se han empleado con diferentes tipos de éxitos la calcitonina, glucocorticoides, bloqueantes adrenérgicos, bloqueos nerviosos, e incluso la simpatectomía. Puede ser necesaria la intervención psicológica para el tratamiento del dolor o una exploración del papel de los factores psicológicos que pueden perpetuar el proceso. Bueno, vamos a ver aquí diferencias de la etiología benigna o maligna, hallazgos útiles para distinguir entre el dolor musculoesquelético benigno del potencialmente grave. El dolor benigno alivia con el descanso y empeora con la actividad. Signos de alarma cuando mejora con la actividad y se presenta durante el reposo. El benigno aparece en la última hora del día. Los signos de alarma cuando hay rigidez matutina. El dolor benigno es nocturno y se alivia con analgésicos y masajes. En los signos de alarma, el dolor nocturno no se alivia con analgésicos y empeora con el masaje. Es benigno cuando hay ausencia de inflamación articular. Alerta cuando se presenta la inflamación de la articulación. Es benigno con una hiperlaxitud de la articulación. Si hay rigidez articular, es signo de alarma. Ausencia de hipersensibilidad ósea es benigno, y en cambio una hipersensibilidad ósea es signo de alerta. El dolor benigno tiene una fuerza normal y en cambio ponga atención y alerta cuando hay debilidad del músculo. Esto es en lo que concierne a nuestro tema analizado, dolor osteomuscular y por lo general dolor de las extremidades inferiores. Cualquier novedad a la orden, gracias.